Hola amigos y amigas, otra vez estamos con ustedes en este programa Rumbo a la COP20 y en esta oportunidad contamos con la presencia de Beatriz Salazar. Ella es coordinadora del Observatorio de Cambio Climático del Centro Peruano de Estudios Sociales y nos va a dar mucho gusto conversar con ella sobre las actividades que están efectuando, pero además qué expectativas tienen desde el CEPES en torno a la COP20 que se aproxima en este país. Beatriz, tú tienes la coordinación de este observatorio. Cuéntanos qué significa desde el CEPES esta actividad. Sí, bueno, un gusto primero que nada estar acá. Bueno, CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales, es una organización no gubernamental que ya viene trabajando 30 años contribuyendo en el sector comunicaciones y también apoyando a la institucionalidad rural en todo el país, ¿no? Especialmente en toda la zona altoandina. Ahora, tomando conciencia de la gran importancia que tiene la problemática del cambio climático para la población andina, es que hemos tomado esta iniciativa de empezar el Observatorio de Cambio Climático Rural, ¿no? Porque si bien no se limita la cobertura que le damos al observatorio al mundo rural, sí tiene prioridad, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer con este observatorio es visibilizar las consecuencias que va a tener el cambio climático sobre los sectores rurales, sobre las poblaciones rurales, ¿no? Y además queremos darle protagonismo a esas mismas poblaciones rurales. Entonces, en ese sentido, si ustedes se acercan a nuestro sitio web, al observatorio, van a ver allí testimonios de comunidades campesinas, mujeres y hombres rurales que van a hablar sobre los efectos que tiene este fenómeno, bueno, en sus formas de vida y cómo también piensan enfrentarlos, ¿no? Y también hacemos un análisis, por ejemplo, de las normas legales que van apareciendo día a día que tienen relación con este fenómeno. Ahora, CEPES es una organización que viene trabajando especializada en el campo, en el ámbito rural. Así es. Y en ese sentido, su preocupación debe estar vinculada a todo el desarrollo agrícola, agrario, ¿no? Desde la perspectiva del trabajo que ustedes están haciendo, tomando en cuenta que Perú es un país agrario fundamentalmente, ¿cuál es el impacto que el cambio climático tiene en nuestro país? Sí, mire, lo que se ha detectado, tanto desde la investigación como desde la vivencia de los mismos agricultores, es que hay efectos en tres aspectos principales, ¿no? El primero tiene que ver con el agua, básicamente, y es el más importante. Bueno, ustedes han oído hablar del fenómeno de la glaciación, ¿no? Es decir, en los últimos 30, 40 años ha desaparecido 40% de la masa glaciar que había en el país. Y esto es importante para los agricultores, ¿por qué? Porque los glaciares justamente actúan como reguladores hídricos, ¿no? O sea, es gracias a los glaciares que los productores en la zona de los Andes pueden tener agua en los meses más secos del año, ¿no? Porque, bueno, sabemos pues que llueve abundantemente en verano, pero en invierno poco a poco el agua se va secando en los valles, en la zona interandina, ¿no? Entonces, los bofedales y en general todas las pequeñas fuentes de agua con las que se puede cultivar en la sierra entre marzo y octubre de todos los años, se alimentan en buena parte justamente de los glaciares en las zonas en que estos existen. Entonces, si los glaciares empiezan a reducirse o desaparecen, también se hace más difícil que los agricultores puedan sembrar en esas épocas. Entonces, eso afecta primero su propia seguridad alimentaria y la nuestra, por supuesto, porque son esos campesinos los que producen para el mercado nacional. Entonces, en este momento ya posiblemente se está empezando a sentir ese efecto y en los próximos años eso va a ser más grave. Otro efecto que también se está previendo más que sintiéndose en este momento es que los rendimientos de los cultivos se están afectando, ¿no? A nivel mundial, el último informe del IPCC, que es el panel de científicos que justamente estudia el fenómeno del cambio climático, ha encontrado que de aquí hasta el año 2100, por cada década que pase, los rendimientos de los cultivos se van a ir reduciendo más o menos 2% por década. Y eso justamente en el momento en que necesitamos más bien que los rendimientos aumenten,
porque la población a nivel mundial está creciendo y está creciendo la demanda de alimentos. Entonces se juntan esos dos elementos. Hay más demanda de alimentos, pero se produce al mismo tiempo menos alimentos por efectos del cambio climático. Entonces ahí hay una crisis. Acá en el Perú también se han hecho algunos estudios y se ha encontrado que algunos productos alimenticios, como por ejemplo arroz, papa, maíz, bueno, también el café y otros estarían afectados por el cambio climático de todas maneras, y se espera que disminuya sus rendimientos en los próximos años. Entonces ese es un segundo elemento, el de los rendimientos. Otro tercer elemento que afecta mucho y que además rebota mucho en las noticias, como se dice, es que cada vez se están intensificando lo que se llama fenómenos meteorológicos extremos. Es decir, si antes habían heladas, ahora las heladas son más fuertes y están concentradas en periodos de tiempo donde antes no se daban. Igual hay inundaciones que son más fuertes de las que podían haber en el pasado, ¿no? Los agricultores también nos dicen, y si van al observatorio van a ver los testimonios, que ellos ya no pueden sembrar en las mismas fechas en que sembraban antes, porque las fechas en que empezaban las lluvias están moviéndose, ¿no?, constantemente. Entonces les cuesta prever y planificar el momento en que van a sembrar y van a cosechar. A partir de lo que tú nos estás diciendo, entonces podríamos decir que el cambio climático y sus consecuencias en el Perú y en la agricultura no es una amenaza futura, no es un pronóstico, sino que ya es una realidad que está afectándonos directamente. Claro. ¿No? Y frente a eso, Beatriz, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno peruano para encarar esta problemática? Bueno, específicamente para lo que es el sector agrario, existe lo que se llama el Plan de Adaptación y Gestión de Riesgos en la Agricultura, que es lo que le llaman abreviadamente el Plan GRAC, ¿no? Está vigente desde el año 2012 y justamente impulsa una serie de medidas para tratar de paliar los efectos del cambio climático en los problemas que estamos viendo, ¿no? Pero recién está en una primera etapa de implementación. Hasta donde tenemos información se está implementando en este momento en el Cusco, porque la implementación es básicamente a nivel de gobiernos regionales, es decir, el sector hace convenios con los gobiernos regionales para que ellos puedan implementar los proyectos que están incluidos dentro del Plan GRAC, ¿no? Entonces tenemos entendido que en el Cusco eso ya se está implementando, pero hay otras regiones en que todavía avanza y muy lentamente, ¿no? Algunos dirigentes ambientalistas han dicho que el Perú no tiene, digamos, el gobierno peruano no tiene una actitud proactiva frente al medio ambiente y la problemática ambiental. ¿Existe alguna normatividad en la cual podamos sustentar lo contrario? Bueno, usted se refiere al cambio climático, ¿no? Exacto, es cierto? Exactamente. Sí. Bueno, existe desde hace muchos años lo que es por así decirlo, la política marco en lo que es el tema del cambio climático, que es la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que está vigente desde el año 93. Ahora, esta estrategia está en este momento en proceso de actualización. O sea, el mismo Estado y bueno, todos los que estamos de alguna forma involucrados en esta problemática, había un consenso en que había que reemplazarla porque han habido nuevos descubrimientos científicos, se tiene nueva información, hay una nueva institucionalidad que debería ser incorporada en esa estrategia, que es el marco para gestionar todas las acciones frente al cambio climático, ¿no? Entonces, justamente en este mes, estamos en octubre, sí. En este mes el MINAM ha puesto a disposición nuevamente de la ciudadanía la versión revisada y con algunos aportes que le hizo llegar la sociedad civil de cómo debería ser actualizada esta estrategia, ¿no? Ahora, lo que hemos dicho las organizaciones de la sociedad civil respecto a esta nueva propuesta de actualización de estrategia es que faltan metas y faltan indicadores. O sea, si uno veía la estrategia que estaba vigente desde el año 1993 y si uno ve la propuesta que hizo en el año 2011 la sociedad civil trabajando junto con el Estado para que se actualizara la estrategia,
Vemos que en esas dos versiones sí se indicaban, por ejemplo, algunas metas y algunos indicadores de progreso, ¿no? De cómo iba la estrategia, cómo iba su implementación, pero en esta nueva, lo que nosotros hemos visto con otras varias organizaciones de la sociedad civil es que son como medidas sueltas, es decir, habría que sistematizarlas y sobre todo, como decía antes, tener indicadores claros para poder hacer seguimiento del cumplimiento de las medidas que ahí se indican. Entonces, estamos en proceso, o sea, esperamos que lo que nosotros como sociedad civil estamos proponiendo se pueda incorporar a la versión final que salga, suponemos, antes de diciembre, ¿no? Antes de la COP20, porque esta estrategia, como digo, es la norma marco para la gestión del cambio climático a nivel nacional y debe incorporar de todas maneras todas estas propuestas que estamos haciendo de la sociedad civil y debe ser posible hacer un seguimiento también de la sociedad civil de cómo van esos avances, ¿no? Y sin metas, sin indicadores no lo vamos a poder hacer. Este programa tiene la finalidad precisamente de informar y sensibilizar a quienes nos escuchan y nos ven, por tanto por la radio como por la televisión virtual, sobre el gran acontecimiento, el gran evento que se llevará a cabo en diciembre en el Perú, que es la conferencia de parte de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y sobre ese tema, para finalizar esta entrevista, Beatriz, ¿qué expectativas tienen ustedes desde una organización que trabaja en el campo sobre esta propuesta del cambio de la COP20? Bueno, en lo que es la negociación climática internacional, lo que querríamos ver plasmado, y esperamos que así sea, es que se logre un acuerdo que pueda permitir que la temperatura no suba más allá de los 2 grados, que es el límite que los científicos consideran que es seguro para que no haya posibles efectos catastróficos, y preferentemente incluso que no pase del 1.5 grados, ¿no? Que es lo que aseguraría que no haya daños catastróficos para nadie, ¿no? Porque incluso los 2 grados son riesgosos, según algunos estudios científicos. Pero además de esta meta a nivel internacional, también querríamos, como decíamos antes, que en la agenda interna nacional ambiental se pudieran incorporar las propuestas que hay desde la sociedad civil para una gestión sostenible del ambiente y del cambio climático. Como digo, uno de los instrumentos que de todas maneras tiene que presionar la sociedad civil para que sea una buena política y pueda implementarse adecuadamente es la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Otra es el proyecto de ley de cambio climático que se está viendo en el Congreso, ¿no? Justamente, posiblemente este mes esté listo un dictamen en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Medio Ambiente y del Congreso, para que también incluso esté por encima de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y que dé ya un rango de ley a toda la política para gestionar el cambio climático, ¿no? A nivel nacional. La sociedad civil, a través del Grupo Perú COP20 y otras organizaciones, ha presentado una propuesta de proyecto de ley que justamente en estos días va a ser presentada por la congresista Verónica Mendoza. Nosotros esperamos que las propuestas contenidas en ese proyecto de ley sean incorporadas finalmente en el dictamen que salga ya combinando todos los proyectos que se han presentado, ¿no? Muy bien, gracias Beatriz. Gracias. Hemos estado en esta entrevista con Beatriz Salazar, coordinadora del Observatorio sobre Cambio Climático del Centro Peruano de Estudios Sociales. Rumbo a la COP20.